Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del reto del glaucoma congénito y pediátrico, después de ir detrás de estas grandes conferencistas, Mariana y Elisa. Vamos a platicar un poco acerca de lo que hacemos con estos niños. Bueno, recordar que el glaucoma congénito es una enfermedad que puede producir ceguera del 2 al 15% y que algunos de los pacientes van a tener agudezas visuales de 20, 50 o peores. Hasta el 66% de los niños van a ser bilaterales y solamente el 25% de los pacientes se diagnostican al nacimiento. Esto normalmente es porque no se hace tamizaje visual. En México el tamiz visual existe como ley desde el año 2013. Es una ley, artículo 61 de la Ley General, que a todo recién nacido debe hacérsele un examen visual antes de la 4ª semana de vida. Bueno, ya sabemos que el glaucoma se va a presentar con epífora, con fotofobia, con blefaroespasmo, con megalocornia y por supuesto siempre se va a presentar con aumento de la presión intraocular. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de publicar en la Revista Argentina de Oftalmología Infantil este artículo que me gustó el título, que dice el impactante desafío de la presión intraocular en los niños y el glaucoma congénito. Pero vamos a desglosar un poquito acerca de lo que tengo en esta publicación. Realmente Hipócrates habla desde hace muchísimo tiempo del término glaucosis. Celso y Galeno, ellos también hablan acerca de buey y oftalmo ojo. Después viene Bowman en el año de 1826, en el 69 von Murat lo incluyó en el grupo de los glaucomas. Posteriormente, en 1882, Maudner reconoce que en caso de hidroftalmos se produce excavación glaucomatosa. Anderson en 1900 dice que el futuro de los pacientes con hidroftalmia es oscuro. Entre 1850 y 1927 viene Schotz con su tonómetro, que a mí en el año 2007 al 2010 era el que todavía yo utilizaba. O sea, es antiguo, pero no tan antiguo. En el 33 viene Carreras ya con otra tonometría y por supuesto Barcan en el 38. 2022 la doctora Hoffman en México nos hace hincapié acerca de lo que puede ser posible y lo imposible en el glaucoma congénito. Un poquito de historia. Los datos de la exploración, siempre revisar que la vía lagrimal esté permeable, los diámetros corneales, medir el eje anteroposterior y por supuesto la presión intraocular y no olvidarnos de la observación de la papila. Recuerden que nada refleja más la mala formación de un clínico que quien toca antes de observar. Siempre observemos a nuestros pacientes antes de llevárnoslos a la lámpara de hendidura. A veces por el hecho de ser bebés, ni siquiera la gente que no ve niños, ni siquiera hace una inspección. Luego, inmediatamente ya le ponen el oftalmoscopio, lo llevan a la lámpara de hendidura. Recordar siempre buscar la presencia de los puntos lagrimales. Y, por supuesto, medir los diámetros corneales, que ya sabemos cuáles son los diámetros normales, y el eje anteroposterior. No nos olvidemos de esto. Siempre pedir un eje anteroposterior en un niño con glaucoma congénito y por supuesto la presencia de megalocornia, que no siempre estará asociada a glaucoma. Hay que buscar intencionadamente las estrías de Hab. Y bueno, la verdad es que a nosotros este tonómetro no tengo ningún interés comercial. Siempre he dicho que ver niños es tan fácil o tan difícil como cada quien quiera hacerlo, pero este tonómetro sí nos revolucionó a nosotros el estudio de los pacientes con glaucoma congénito. Y no voy a entrar en controversias porque luego empiezan que sobreestima, que evalúa de manera inadecuada la presión, pero en un niño que tiene o que puede llegar a tener presiones de 30 o 40, 2 o 3 milímetros no nos van a hacer la diferencia en el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un modelo mucho más nuevo de este tonómetro, pero desde hace muchísimos años estudiamos a nuestros pacientes chiquitos con este tonómetro de Aiker. Las ventajas es que es fácil, es rápido y no requiere anestesia, y las desventajas es que sí puede sobreestimar la presión intraocular y a veces la curva de aprendizaje puede ser complicada. No olvidarnos de la exploración del segmento anterior. Una vez que ya hicimos todo lo demás, ahora sí. Y esta es la manera fácil de explorar a los niños. A los glaucomatólogos de adultos que hacen glaucoma congénito son muy buenos para operarlos, pero son no tan buenos para explorarlos porque les cuesta trabajo. Entonces, y a nosotros al revés, ¿no? Se nos hace fácil explorarlos y no tan fácil operarlos. Entonces, importante hacer nuestra exploración bajo lámpara de hendidura, siempre en la búsqueda de estrías de Hab. Porque luego también pasa que meten pacientes a quirófano, exploración bajo anestesia, exploración bajo anestesia, exploración bajo anestesia, y solo debemos de llevar los pacientes que estamos sospechando que realmente tienen glaucoma. Por supuesto, no olvidarnos
de la observación de la papila. Ya incluso lo podemos documentar con un móvil, un celular y un lente de 20 dioptrías, podemos documentar estos hallazgos. Pero, ¿qué no se puede hacer en el consultorio? ¿Qué sí tenemos que llevar al paciente a quirófano? Y les platicaba hace rato de la importancia de no llevar a tantos niños al quirófano solamente en busca de una exploración. ¿Por qué? Porque la anestesia no es inocua. No, recordemos siempre que hay que tratar a nuestros pacientes como quisieran que nos trataran a nosotros o a nuestros hijos. Las complicaciones pueden ocurrir incluso en manos expertas. Son niños muy chiquitos que se descompensan fácilmente. Y recordar que múltiples exposiciones pueden causar alteración del desarrollo cerebral. Hay una clasificación de PANDA, que es la Asociación de Anestesia, que ha investigado sobre este tipo de situaciones, y bueno, pues la verdad es que tenemos que tomar en cuenta realmente más los hallazgos clínicos para poder decidir si nos lo llevamos al quirófano o no. Bueno, esto ya lo sabemos, lo que necesitamos para hacer las exploraciones bajo anestesia, el tonómetro, el que les guste más a ustedes, blefaróstato, compás. Bueno, esto no entro en detalle, pero sí me parece interesante también contar con un ultrasonido, un autorrefractor. Ya nos habló Mariana de la ultrabiomicroscopía y por supuesto un OCT. Y es así como vamos a encontrar bajo anestesia diferentes alteraciones. Aquí tenemos este paciente que tiene una corectopia, probablemente un síndrome de Axenfeld-Rieger. Medimos los diámetros corneales y por supuesto vean esas excavaciones papilares tan importantes, que obviamente esto, ya que lo tenemos bajo anestesia, pues es interesante observar también cómo está la excavación de la papila. No olvidarnos, por favor, sobre todo para los que no hacen niños, utilicen la anestesia para refractarlo, para hacerle de una vez en el quirófano, hacerle la retinoscopia y que el paciente ya salga con su graduación. Por supuesto, volver a tomar la presión bajo anestesia y hacer todo lo que ya había mencionado antes, la gonioscopía. Pero ¿cuál es la presión intraocular normal en los niños? El doctor Álvaro Sanabria de Venezuela hace muchos años publicó esta tablita en la que estudió 842 ojos de pacientes sanos y los dividió en varios grupos. Los dividió en preescolares, los dividió en escolares y los dividió en adolescentes, y encontró estos rangos de presión intraocular, porque siempre decimos que la presión normal en los niños es mucho más baja. Pero nosotros hicimos un estudio en nuestros pacientes en el año de 2017 en el Hospital Civil de Guadalajara, México, con 400 niños y dividimos en 4 grupos. Estos pacientes no eran pacientes oftalmológicos, eran pacientes que estaban en la consulta externa de pediatría y que no tuvieron ningún hallazgo oftalmológico para que no hubiera sesgos. Encontramos en el primer grupo una presión 14.36 milímetros, en el segundo grupo, en el de 6 a 8 años, 15.59 milímetros, en el de 9 a 11 años 15.87 y en los adolescentes 15.69. También estudiamos la presión intraocular bajo anestesia con este mismo tonómetro. Estudiamos 76 pacientes entre 1 y 13 años y les medimos la presión intraocular en el prequirúrgico a los 3 minutos y a los 5 minutos. Estos pacientes tampoco eran pacientes oftalmológicos, eran pacientes que se sometieron a endoscopias digestivas y que nos permitieron tomarles la presión. Encontramos en promedio una presión intraocular prequirúrgica de 15.87 a los 3 minutos de la inducción anestésica de 12.56 y a los 5 minutos de 14.34. Bueno, les decía hace ratito que la importancia de medir la longitud axial es sumamente necesaria para completar el diagnóstico de los pacientes con glaucoma. No nos olvidemos de pedir una ecosonografía modo B y por supuesto una medida del eje anteroposterior. Entonces, cuando hacemos el examen en el consultorio y notamos que la presión intraocular alta, el nervio óptico está sospechoso, hay alteraciones corneales, pedimos una ecografía, nos vamos a hacer exploración bajo anestesia. Si hay necesidad, lo operamos en ese mismo momento. No hay que reprogramar la cirugía, ya hay que entrar conscientemente de que ese niño se va a tener que operar. Controlamos la presión intraocular en el consultorio. Si tenemos un buen resultado, pues lo citamos cada 3 meses. Si tenemos un mal control, iniciamos con medicamentos y por supuesto estar haciendo controles. En conclusión, la presión intraocular y la exploración en consultorio son básicas. Si hay duda, sí podemos hacer obviamente una exploración bajo anestesia. No olvidarnos de los diámetros corneales, el ultrasonido, el eje anteroposterior y la exploración de la papila. Y solo regresemos, por favor, al quirófano a operar un paciente, no a explorarlo. El éxito, como siempre, radica en individualizar a nuestros pacientes. Ese es uno de los primeros pacientes, hace muchísimos años que operé con glaucoma congénito y aquí lo tienen unos 15 años después. En el año 2019 hicimos un grupo de expertos en glaucoma congénito y pediátrico en la Ciudad de México, así que bueno, los invito a sumarse por medio de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana. Quien quiera
trabajar más con estos pacientes. Muchas gracias.